Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy todo son portadas y referencias a los Estados Unidos de América, pero en fin, tenemos con nosotros a Víctor de la Serna. Víctor, bienvenido. Bien hallados. Bueno, Víctor, que además estudió en Columbia, en otra época, en una época auroral, digamos, de Estados Unidos, más convulsa que esta, dígase lo que se diga. En el peor momento de la historia de la ciudad de Nueva York, con una quiebra económica total en mitad de los años 70. Sí, pese a lo cual era muy interesante. Pese a lo cual era interesantísimo. Yo creo que igual más que ahora, pero bueno. Sí, bueno, tal vez. Ahora está un poquitín descafeinado, está la prosperidad ha hecho muy aburrida esa ciudad. Ya no te asaltan por las calles, esas cosas eran tan emocionantes. ¿Ves? Germán, ¿te das cuenta? ¿Ves? Claro, dice, es que ya no pasa nada. Pues, chico, peculiares. Yo como vengo del monte y tal, a mí esto de que a la gente le vaya bien me parece estupendo, O sea... Estrella un avión contra una torre. Sí, hay esos pequeños problemas que Giuliani pusiera orden. Son siempre gente de fuera, hombre. Sí. Bueno, tenemos con nosotros a Manuel Coma, que está al frente del Instituto de Estudios Estratégicos, del Grupo de Estudios, el GES. Acércate un poco más al micro, porque si no, aunque te verán, pero te oirán mal. Bien, vamos a tratar de explicar algo. Vamos a hacer un repaso rápido a los titulares. Cebrián, que nunca ha sido una persona de imaginación, aunque sí de mucho dinero de Star Petroleum, entre otros, pues vuelve a sacar el concepto en vilo. El mundo en vilo. Desde que aprendió que en vilo se escribía con V, pues Cebrián lo emplea continuamente. Y lo emplea no solamente El País, sino 5 días, el mismo. Recuerden, es el titular más abyecto que ha publicado nunca la prensa española, probablemente internacional. El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush, al día siguiente del atentado de las Torres Gemelas. El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush, es decir, los muertos, que eran 3.000, Estados Unidos ha atacado, no. Vamos a ver cómo jorobamos a los americanos, de quien luego somos ratas serviles. O sea, ¿Cuál es el problema? Estados Unidos. Bien, pues hoy vuelve a estar en vilo el mundo, pero ahora el vilo, es que es lo que tiene aprenderse un latiguillo, que lo repites. Repito, hoy está con otro sentido, también igual de menos siniestro, simplemente estúpido, pero a la vez, en 5 días y en El País. O sea, eso a la vez, en vilo. El concepto en vilo, que no sé muy bien lo que significa. Exactamente, el titular es: el mundo contiene el aliento, mientras Estados Unidos vota en pues el país. Estaba yo lo vi en internet, decía en vilo. Lo han debido corregir porque esta mañana llevo yo riéndome desde las 7. Queda alguien en la redacción que se acuerda. Que se acuerda. Dice, quítalo de en vilo, que es que le han puesto lo de 5 días, están tontos los de 5. Quien sí recurre a esa fórmula es el periódico de Cataluña, El Mundo en vilo. ¿Ves? Claro, siempre un poco tarde en provincias. Bueno, en el diario La Razón, ante el abismo Trump, aquí, con esa parte superior de la cabeza tan eso característica. También hay un apoyo, Trump, me parece, en el país, no sé si en el mundo también, lo del abismo Trump. Bueno, El Mundo, ¿te acuerdas que ayer comentábamos el titular? También nos llamaba mucho la atención de su portada con esa fotografía. Yo pensé que era una columna. Clinton saca una ligera ventaja a Trump en el sprint final, se refiere a las últimas encuestas. La vanguardia, Estados Unidos decide dividido si se enroca o se abre al mundo, otro titular llamativo para el día de hoy. Y ABC, Estados Unidos mide hoy la fuerza del populismo. Del populismo se habla hoy mucho en los comentarios editoriales y en los artículos, que yo recuerde en ABC, en La Razón, bueno, más o menos todos en la misma línea. Hay que recomendar a todos los oyentes, por supuesto, el especial que estamos realizando en libertaddigital.com, especial sobre Estados Unidos, y ahora mismo el análisis de Diego Sánchez de la Cruz sobre las claves económicas, por qué Trump y Clinton pueden llevar a Estados Unidos al declive económico. Es el análisis que hoy pueden encontrar ahora mismo en nuestro diario, pero esto está cambiando cada minuto. Precisamente es el aspecto en el que se centra también OK Diario. Las cotizadas españolas se juegan 40.000 millones en los Estados Unidos después de las elecciones. En Voz Populi entrevista a Narciso Michavila. Si Hillary gana, será gracias al voto hispano, dice Michavila. Bueno, me hace gracia porque hablan Cebrián, que después de haber apoyado a Timochenko tiene una enorme credibilidad. Hay 2 razones para que gane Trump. Primero, que la gente está harta de Obama, y luego que la apoya gente como a Hillary, como Cebrián y Pedro Sánchez. Y Z. El momento IZ en que además en inglés, ante un público que no habla más que español con acento andaluz, esto bueno, pero eso puede hacer tambalear. De todas maneras, ayer
con las encuestas ya de fondo de los partidos, ayer ya subió la bolsa dando por hecho que hay continuidad. Pero quizá lo más interesante es cómo hemos llegado, Víctor, hasta aquí, porque yo creo que pocas veces ha habido un candidato más típicamente perdedor que Hillary y nunca ha habido un candidato tan disparatado como Trump, o casi nunca, por lo menos digamos que recordemos en las últimas décadas. No, yo no he conocido ninguno y he cubierto todas las elecciones desde la del 68. Fíjate. De una manera o de otra, ¿no? Y incluso alguna allí directamente. Sucede porque primero hay en el Partido Demócrata una ausencia de líderes de nueva generación tremenda, y Hillary tiene detrás de ella, pues, primero que ha sido primera dama y que ha sido secretaria de Estado y que, en fin, se ha impuesto mucho dinero y por defecto, digamos. Sí. Y Trump es Pablo Iglesias, es la tele. Es un fenómeno extraordinario de los famosos. Yo me acuerdo cuando hace unos 30 años los famosos eran por algo, ¿no? Sí. Era porque eran, pues, futbolistas o cantantes o esas cosas. Son famosos porque son famosos. Y él es famoso por famoso y lo ha hecho brillantemente en eso. Un gran sentido de eso y la gente piensa que porque te ve constantemente eres de fiar, eres uno más de la familia. Bueno, es que eres uno más de la familia, de hecho lo ves mucho más que a la familia. Yo discrepo de esa equiparación de Trump con Pablo Iglesias. Trump ha manifestado en todo momento su lealtad a la Constitución americana. El señor Pablo Iglesias desde el primer momento la quiere destruir. Ideológicamente no estoy diciendo, lo estoy diciendo por su efecto, no, pero quiero decir, su éxito político es el señor gente Trump, muy patriota y muy defender eso. Bueno, si todos los elementos populistas son evidentes, los elementos populistas son evidentes, pero quiero decir que, pues, partimos de otros supuestos, es decir, es el respeto a la ley, la devolución de las libertades, el fin de la usurpación por parte de un proyecto como es el de Obama y el de Hillary, un proyecto ideológico que existe, es decir, que hay muchos elementos que son políticos, que no son puramente populistas y de agitación. Y por otro lado, no es un proyecto para destruir las libertades, al menos inicialmente, mientras Pablo Iglesias tiene un proyecto marxista, leninista, explícito, antiguo, con un mensaje moderno, pero antiguo. Pero dado que aunque la gente vea, pero aunque la gente vea muchas películas, lo cierto es que de Estados Unidos en España, salvo que hayas vivido allí, claro, viviendo allí depende de dónde has vivido, no lo conoces, porque aquello no es un país, es un continente, y política y socialmente y culturalmente es un continente muy diverso. Es muy distinto y por lo tanto hay cosas que no se entienden, que no se conocen y no se entienden, empezando por el sistema electoral. Claro, porque ahora, no hay unas elecciones nacionales. Hay 50 elecciones en cada estado. Bueno, quizá convenga recordar una cosa elemental. Es decir, hoy los americanos acuden a las urnas, a muchas urnas al mismo tiempo, con muchas papeletas, porque hoy se elige una enorme cantidad de cosas, de lo que llaman electoral officials, ¿no? Hoy se elige el Senado, se elige un tercio del Senado, se elige la Cámara de Representantes entera, que se renueva cada 2 años, se elige como 30 gobernadores, se elige alcaldes, se elige concejales, se vota sobre diferentes leyes, se vota referenda, etcétera, sí. ¿No? Ahora, sobre la personalidad de Trump, a mí desde el principio a quien más me ha recordado es a Jesús Gil. A mí también. A mí también, con la diferencia que Jesús Gil tenía un fondo bueno. Tenía un fondo generoso, de matón generoso. Y yo creo que la generosidad no está en sus... Un abusón. Bueno, igual que son típicos abusones. Yo solo he tenido, o sea, físicamente, yo no soy miedoso, ya paso por todas, ya no soy miedoso. Solo hay 2 personas que, para mi sorpresa, me producían miedo animal. O sea, digo, pero yo ¿por qué tengo miedo? Si además no me van a hacer nada. Que han sido Jesús Gil y Manuel Fraga. Las únicas personas que, estando yo al lado, como estoy con Víctor, yo notaba que mi cuerpo, el cerebro reptiliano, ahí tenía miedo. ¿Por qué? Porque es como una fuerza incontrolada que tu cuerpo nota que eso está incontrolado y que si se descontrola te puede agredir. Que son capaces de hacerte daño. A pesar de que tú racionalmente sabes, pues estamos haciendo una entrevista, si es simpático, si no me va a hacer nada, pero tu cuerpo tiene miedo. O sea, esa sensación solo me ha pasado en la vida con esas 2 personas. Y además la misma. O sea, de pronto digo, pero leches, yo estoy teniendo miedo de este tío, pero si no me va a hacer nada.
Pero había algo, y en Trump me pasa lo mismo. A mí me recuerda mucho a Jesús Gil, también por la televisión. Jesús Gil fue un personaje que creó el Partido Socialista en la televisión. Antes que Podemos, creó a Jesús Gil. Y de hecho toda la extensión del gilismo en Andalucía fue para evitar la victoria del Partido Popular. Le salió bien durante un tiempo, pero hay algo en él irracional, algo que te descompone, y también, como pasa con el poder, lo mismo que da miedo genera adhesión. Pero Trump es un accidente, o sea, en la personalidad, sí. Por eso que la personalidad es un accidente. Lo que no es un accidente es el fenómeno que está detrás de Trump. Esa es la gran cuestión, y que son varios fenómenos, seguramente. Son varios, pero quizá el más importante de todo, porque no se puede atribuir toda la personalidad de Trump, es la clase obrera, la decadencia de la clase obrera blanca. De la clase fabril. La clase obrera blanca. Que por un lado, la desaparición de la industria en el mundo avanzado, la conversión de las economías en economías de servicio, sí. La libertad de comercio. Es decir, que crea mucha riqueza, pero también destruye... Y sobre todo cambia los focos de producción, de progreso. Y además la digitalización de la producción, es muy esta gente no está preparada. Es muy visible en Estados Unidos, porque hay lugares de Estados Unidos que eran puramente fabriles y cuya decadencia, como Detroit, es tan visible que, claro, lo representan. Pero estamos yendo a una serie de cosas que se han dado por sentados por parte de la campaña de Clinton y por parte de los medios liberales, que son los medios de izquierdas en Estados Unidos. Pero si se ven los estudios reales, es decir, los votantes de Trump son votantes con más ingresos que los votantes de Clinton, lo cual rompe todas esas teorías. Los votantes de Trump están lejos de ser esa masa uniforme de gente sin estudios, que es como los presenta el mundo mediático, y en cambio, homogéneo en este momento las mujeres republicanas, que teóricamente deberían identificarse con una mujer de éxito profesional como Hillary, una abogada importante, antes aparte de la política, tiene un rechazo total hacia ella. Bueno, pero yo quiero a mí me pasa yo quiero que una buena mitad de los entusiastas de Trump responden a esa categoría social. Sin duda, pero la otra mitad, pero no marginada por la evolución. Sí, pero no son tantos los marginados. Aquí lo que estamos viendo con que hay posibilidades reales de que gane Trump, y no gana por los marginados, por las bolsas blancas de San Luis, pero también. ¿Sabes una cosa, Herman? La gente que le vota a los mucho protestantes, etcétera, ellos están bien, pero reaccionan violentamente frente a lo que ven como la decadencia del país. Hombre, y contra la discriminación positiva, y contra el exceso de ideología, y contra todo lo que ha sido el obamismo y la dejación por parte de por cierto, hablando de impresiones falsas, el señor Obama llega al final de su mandato con el índice de popularidad más alto desde la Segunda Guerra Mundial de un presidente en su último mandato. Pero también es el que ha deportado a 2,5 millones de extranjeros ilegales. 2,5 millones el que más ha deportado en toda la historia norteamericana. Vamos a continuar, pero ha pasado el momento Colacel. Un momento, vamos, déjame, porque nosotros tenemos que ganarnos honradamente la vida. El momento Colacel. Sí, Colacel, a ver, ¿a quién yo creo que hoy a todos los que van a estar toda la noche en vela siguiendo. Yo hoy al verdadero enfermo de la democracia americana que tenemos en esta casa, que es Daniel Rodríguez Herrera, aparte de un personaje extraordinario, porque no es que le guste la democracia americana, no es que se acueste con Tocqueville. O sea, la democracia en América, donde por cierto está todo, incluyendo esto que está pasando, está previsto. Es que hay unas primarias, las primeras primarias, y hay un pueblo en Vermont donde ha aparecido una señora que le llevó unos cookies a un candidato en lugar de esperar a que el candidato llamara a su puerta a llevarle cookies, y Dani lo sabe y lo sigue y lo apunta. Bueno, pues Daniel Rodríguez Herrera, yo creo que como se va a tirar sin dormir 2 días, y por supuesto, con el escrutinio de que hay un pueblo en Texas, ¿qué pasó? Todo el equipo de Libertad Digital y de Es la Mañana, que vamos a estar esta noche siguiendo ahí minuto a minuto, siguiendo, porque son 50 elecciones más otras elecciones, porque además de lo que pueda pasar, por ejemplo, ambos pueden caer en una situación de impeachment, es decir,
de proceso, de expulsión, y que sean sus vicepresidentes. Yo tengo un problema. Yo quiero que pierda Hillary, no quiero que gane Trump. Bueno, lo y mismo... me parece que no soy el único. A mí me pasa exactamente. Pero el tercero solo va a ganar el 6%. Con un poco de suerte. Tampoco quiero que gane la verde. Con un poco de suerte, entre las 6 de la mañana y las 7 podremos dar ya los resultados. Colacel, te regenera por dentro, se nota por fuera, y eso lo agradecen todos los que están a tu alrededor. Lo único que le falta a Estados Unidos de verdad, es el Corte Inglés. Ah, por supuesto. Porque es verdad que hay en Macy's y tal, luego el Encanto, copiaron cosas. Ahora bien, lo del Corte Inglés, Además, con garantías, toda la devolución asegurada. Claro que sí. Y además tenemos una planta de deporte que es estupenda. Ya sabes que pues la gente está con el deporte, hay que hacer deporte, y si lo haces dentro, pues mejor, porque fuera otra ventaja del Corte Inglés, que no tienes que andar varios kilómetros para llegar al mostrador. Es uno de los problemas del mall, que es el Corte Inglés a lo ancho, como allí la gente tiene libertad para construir, se construye a lo ancho. Claro, para hacer ejercicio es fantástico. Tú te vas de mall y pasas una tarde y además vuelves, es verdad que te has inflado de comida china rápida, pero vuelves con 1 kilo menos. Bueno, eso deporte, Federico. Oye, yo veo que la gente un dolor de rodillas terrible. Bueno, pues en el Corte Inglés nada, coges a más las escaleras, es una cosa fantástica. Bueno, que tenemos máquinas elípticas, bicicletas estáticas, cintas de correr, bancos de abdominales. Esto es todo un reto. Para presumir. Pues lo pagas en 12 meses o aplazas el pago al 31 de marzo del año que viene, y en la planta de deportes pues lo tienes. Pues hoy voy a dar una noticia del Corte Inglés aquí rápidamente, porque he descubierto otro día. Sí, lo compro mucho ahí. Hay un Corte Inglés nuevo, un edificio nuevo del Corte Inglés, solo de deportes. En la Puerta del Sol de Madrid, que no lo conocía, y tienen 5 plantas, y 2 plantas son de deportes. Una de balones, otra bueno, en la última hay un restaurante, que por eso iba yo. Ya me extrañaba, digo, ¿cuándo Víctor? Te hace sentirte mal. Se anima a la gente que suban andando por las escaleras. A ver la sección de baloncesto para tal, pero aún así no me acababa de hacer. No. Ahora lo entiendo. Yo sabía eso y fui viendo planta tras planta de deportes. Y Dios arriba hay zona gourmet y diferentes restaurantes. Qué mala conciencia. También te encontrabas a Fernando Point. Estaban ahí Fernando Point. Siempre. La ventaja de Víctor de la Serna es que cuando va subiendo a las escaleras del Corte Inglés va mutando. Entra Víctor de la Serna, luego sigue Vicente Salaner por los deportes, y arriba en el restaurante el Fernando Point. Y es el mismo. 3 en 1. 3 en 1, sí. Bueno, una de las cosas que ha traído la cultura norteamericana a España es las tortitas en el Corte Inglés. Las tortitas, los pancakes famosos que en el Corte Inglés se hacen. Bueno, y de alguna manera también esa cultura del deporte, que empieza también a estar muy de moda en España. Ahora ya es cultura de todo. Ahora es la cultura, dentro de poco va a haber la cultura de la cultura. Bueno, vale, retiro lo dicho. La práctica del deporte. Ir al Museo del Prado no estaría mal, La práctica del deporte. El otro día no recuerdo quién nos viene ayer y dice, había una cola enorme en el Museo del Prado. Que bueno, la última vez que hubo una cola enorme era para ver a Velázquez. Hicieron una exposición de Velázquez que lleva en el Museo del Prado 3 siglos, y bueno, y se llenó. Y dice, es que no has visto la exposición de Velázquez. Y bueno, yo a Velázquez ya lo he visto en el Prado. No, pero esta exposición es... Aquí están las meninas. Oye, estaban todas. Había alguna cosa más, la vieja cociendo huevos, que la consiguió Carmen Calvo, lo cual demuestra que hasta en lo peor se pueden conseguir cosas buenas. Yo recuerdo que además me reí de ella cuando dijo, pues vamos a conseguir que venga el dinero público no es de nadie en ese momento. En Sevilla. Y yo digo, como Carmen Calvo traiga esa, que es una pintura maravillosa de Juventud de Velázquez, que es preciosa, la vieja cociendo, que no friendo huevos, aunque se dice así, el nombre es ese, digo, no puede ser. Oye, cuando la trajo... Sí, la vimos en Sevilla. Bueno, y desde entonces, pues, junto al aguador, me acuerdo íntimos amigos, pero bueno, con el aguador. Estaban una preciosidad, y ahí estaban en la Cartuja. Lo ha conseguido. O sea, lo cual demuestra que por los caminos más cerrados se alcanza a veces... Hombre, cuando se tiene mucho dinero público que no es de nadie, se consiguen cosas. Sí, pero oye, por una vez lo empleó bien. Por una vez. Con un buen fin, una vez. Por una vez. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Lozano. Todas las demás de la guerra civil, no digo que sea una broma porque fueron matanzas, pero ninguna comparable, ni hasta la Segunda Guerra Mundial hubo nada comparable, solo las matanzas soviéticas. Katyn.
Katyn, pero esto es antes. Su modelo es las matanzas que en la Unión Soviética perpetraban. Lenin, hay un artículo que sacó Mario Noya contando, no es que Stalin inventara el terror lo inventa Lenin, que desde el principio fue un terrorista convencido y que contó con un polaco llamado Dzerzhinsky para crear la Vecheka, la primera checa. O sea, mató más el Ejército Rojo en un mes que el zarismo en siglo y medio. Asesinatos políticos, asesinatos de clase, por nada concreto, sin ningún crimen, sino la pertenencia a la clase. Que leer ese artículo. Pero para Cuellos, decía Germán que todos los años nos da la Barrila con el Guernica. No, la Barrila no, yo creo que es muy bueno que nos acordemos de Guernica con sus 300 muertos todos los años, pero estamos hablando del aniversario, que es un aniversario redondo, los 80 años de las 7.000 víctimas inocentes en Paracuellos, las que fueran, pero desde luego 30, 40 o 50 veces las de Guernica. Eso además hay que decir que fueron, para saber un poquito la relación y la proporción. Eran personas que estaban detenidas ilegalmente, se supone que para protegerlas, que fueron asesinadas por el gobierno de la República, según un proyecto de Kolsov y de Santiago Carrillo Solares. Servido por Segundo Serrano Poncela, etcétera. Y ayer me contaba de los personajes que fueron asesinados. Había desde niños de 14 años que se habían quedado... 49 niños. 49 niños fueron asesinados en Paracuellos. Esto es de lo que presume Pablo Iglesias. Esto es lo que quiere repetir. Pablo Iglesias dice lo que presume. Bueno, es que también iban a canonizar este fin de semana a 2 de las víctimas, creo que son 11 me parece, que son un grandísimo escritor de humor como es Muñoz Seca, y luego el padre de Ricardo de la Cierva, hermano del inventor del autogiro, gran ingeniero, uno de los grandes científicos de la época, que fueron asesinados porque iban a misa. Algunos porque estaban en un colegio religioso, en el caso de los niños. 80 años se cumplen. Vamos a ver si le dedica 80 segundos Antonio García Ferreras. Porque matanzas, lo que se dice matanzas en retaguardia, son las que hizo el llamado gobierno de la República, que no fue más que una checa venida a más. Por cierto, es también en un día de estos de noviembre del 36 cuando se le acusa ante el tribunal después de la guerra y se le condena a muerte al abuelo de Pablo Iglesias, a ese del que está tan orgulloso por denunciar mandar a la muerte a 2 personas. Por denunciar en la calle del Prado a 2 personas a las cuales mataron después. Sí, él está muy orgulloso. Y condenado a muerte. Fue condenado a muerte, después cumplió solo 4 años y pico y después le dieron un trabajo fijo en el ministerio de Girón de Velasco. O sea, sí. Es decir, que tener un puesto fijo en aquellos años, en los años 40 en España, un puesto de funcionario era absolutamente un auténtico chollo. Bueno, pero que conste que por lo menos a veces se nos pasa, es verdad, como pasa con todo lo que sucede en la historia de España. La historia de España es tan rica, tan compleja, a veces tan dramática que... Pero y a veces se nos pasa, pero este domingo, los que van a misa y tal, y los que creen, yo es que después de la COPE, la verdad, como decía García, has perdido la fe. La fe no me la han podido quitar, pero la afición, bueno, pues eso... Es que, sí, no. Yo además que vamos, no la tenía imaginada la afición. Hubo una misa el domingo pasado y va a haber otra, y hay otra misa el domingo que... Bueno, hay que decir que eso, que es la demostración de que la Segunda República es el régimen al que jamás se volvería a volver, jamás. Y que cuando se saca esa bandera con el jirón morado, aparte de una mamarrachada histórica que no saben ni lo que significa, es una memez, no simboliza más que el crimen, la guerra civil, que desde el principio fue un proyecto para echar a media España de España. Bueno, ayer Garzón hacía el elogio de los 99 años del comunismo, ¿no? Pues el año que viene celebraremos 100 años y 100 millones de muertos. Ese es el balance de Garzoncito. Pero en fin, vamos a contarles cómo está el tiempo. El tiempo está nivoso. Decían en la Revolución, nivoso. Lo malo es que quien admira el crimen pasado, está muy dispuesto a emularlo. Pero no te quepa la menor duda, sino para qué. Bien, pero nevar, lo que se dice nevar hoy en el norte y sobre todo en las zonas altas. Cuidado con todos los que tienen que viajar, prácticamente todo el Cantábrico, Castilla la Vieja, León, Huesca, en la Sierra de Madrid.
todas las zonas montañosas, pero hasta la penibética. Hoy los pasos de montaña a partir de 1000 metros pueden encontrarse con nieve, con muchos problemas de heladas, de deslizamientos, en fin, de castañazos monumentales, porque los coches ahora van muy rápidos, pero si te la pegas, te la pegas. Bien. Las temperaturas siguen frías y van a seguir toda la semana. Ahora tenemos 4 grados en Madrid, camino de 10, 12 según las zonas. La máxima 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Y la mínima casi alcanza los 5 bajo cero de Soria, 4 bajo cero en Burgos. Estamos ya 4 bajo cero en Burgos. Estamos ahí. Con ese frío, con esa humedad, con ese río. La humedad es terrible. Tremendo, pero a Caput Castelle. Que refugiarse en el Landa. En el Landa y en las morcillas de Burgos. Bueno, por cierto, nos mandaron unas morcillas fantásticas que ya no existen. Pero han cumplido con su función, que es abastecer al humano para prepararlo para el invierno. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Quieres conocer la historia de Gemma? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia. Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues ayer subió porque ya parece que gana Hillary. Sí, sobre todo en Estados Unidos tuvo unas subidas importantes de más del 2%. Ahora mismo el IBEX 35 lo tenemos con unas décimas en positivo, un 0,28% arriba, rozando ese nivel de los 9.000 puntos que no termina de coger, pero que, bueno, veremos qué es lo que sucede hoy, veremos cómo amanecen mañana las bolsas después del resultado electoral, aunque de momento, como decimos, han descontado que Hillary será la vencedora. En el mercado de renta fija la cosa sigue igual, el 1,2% para el bono español a 10 años, 113 puntos básicos de diferencial con el bono alemán y, como digo, muy pendientes de lo que suceda hoy los inversores con la vista puesta en Estados Unidos. Por cierto que hay 2 factores que abonan que vaya a perder Hillary. ¿Qué es? Uno, que nunca ha habido una presidenta mujer. O sea, que eso. Sí. Y después que desde hace 150 años que un demócrata no sucede a otro demócrata, salvo que maten o se muera el demócrata. Le acabas de dar una idea a alguien y llamarlo nunca. Ha habido más relevos de demócratas que Truman por Roosevelt y de Lyndon Johnson por que el péndulo está en el cambio, está claro. Sí, ahora hay que ver si el cambio se nota en las cámaras. Es que un candidato tan malo, 2 candidatos tan malos. Sí, imagínate McCain. McCain hubiera tenido una victoria como Reagan en el segundo mandato, hubiera ganado en todos los estados. Pero la cosa era en este momento ganarle las primarias a Trump. Sí, imposible. El mundo pensaba que se iba a quedar por y había buenos candidatos. Sí, estaba Marco Rubio, muy buen candidato. Me decepcionó Marco Rubio al final, Yo esperaba más de él. Yo esperaba más contenido, no sé qué os parece. Bueno, es que los profesionales de la política se parecen bastante en todas partes. Al final hay un arriolo que ahí se llamará Arlos, y el Arlos en todo caso dice no. El espectáculo del frente clintoniano, con la prensa, los niveles de postración a los que ha llegado la prensa en Estados Unidos para defender lo indefendible de Clinton, simplemente con tal de atacar a Trump. Hemos llegado a unas portadas. Yo discrepo, me permitas, Herman, que discrepe. Yo creo que Trump es un incompetente y una persona peligrosa. Yo le tengo en la más baja de las estimas. Yo conozco a Trump probablemente antes que 99% de los españoles, porque solamente los que estábamos en Nueva York un día de octubre de 1973, que era corresponsal del diario Informaciones, descubrimos que existía, porque fue el día que salió en portada. Cuidado, portada New York Times muy fuerte. Sí. Un chico de 27 años, más chulo, iba con un Cadillac con chofer negro, con sus iniciales por Manhattan. Y después descubrí que vivió a 100 metros de mi casa y nunca lo vi. Eso, mal, porque si no te quita mi apartamentito tenía eso. Y este chico era
era hijo de un slumlord, de un señor que construía muchas casas, entonces baratas. Hasta los años 80 no empieza la cosa del lujo, que es cuando dan el salto, y que vivía de lo que cobraba eso. Y le perseguían por racista, y lo era, y le zurran, y al final llegó un acuerdo fuera de los tribunales. Tenían un nuevo development en Brooklyn muy lujoso, que eran 7 torres tremendas, 3.500 pisos, y descubrieron que 7 de ellos solamente ocupaban negros, y les parecía que era un porcentaje un poco raro. Bueno, le acabas de dar una idea a Ramón Espinar padre. Dice, bueno, ¿y por qué en Alcobendas nos hemos limitado solamente a una promoción? A lo grande. Claro, pero vamos, a ver qué tiene Trump que no tengamos nosotros. Eso sabía más Tania Sánchez en Rivas Vacío Madrid. Yo creo que era más grande. Pero ese mercado está ya muy copado, porque lo ha machacado el padre, ella, el hermano y tal. Pero claro, Alcobendas solo fue una promoción, hombre, o sea... Imagínate. Bueno, noticia de la 11, porque siempre hablamos pintor Velázquez, que se dice que es el pintor de los pintores, pero un pintor que como siempre salía en las cajas de bombones, y la Inmaculada de Murillo, la gente pensaba que era un pintor de estampas, o siempre, por alguna razón, se ha menospreciado. Zurbarán, como es más serio, siempre se lo toma más en serio. Pero Murillo, que es un pintor extraordinario, como pintó de todo, y de todo con mucho éxito, pues la gente no le da importancia. Bueno, pues a partir de ahora podemos, porque se celebra su 4º centenario, y en conmemoración hoy abre sus puertas la exposición Velázquez Murillo Sevilla. Es una de las primeras grandes obras de todas las muestras que van a venir. En esta exposición podemos ver 19 obras que revelan las afinidades y la relación entre los dos grandes pintores sevillanos, entre Velázquez y Murillo. La podemos visitar hasta el 28 de febrero en el Hospital de los Venerables en Sevilla. ¿Te imaginas que me han dicho que es maravilloso? ¿Tú te imaginas que hubieran sido de Barcelona la que nos estarían dando? Espera, los rufianes. Espera un momento. A lo mejor son catalanes, claro. Es que nos han informado mal, llevamos 4 siglos sin saber. Claro, el Murillo es Muret. Es Muret. Claro, y el otro es Velázquez. Velázquez, que es de Girona, entonces, Bueno, ¿por dónde van los oyentes? Bueno, muchas preguntas sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que les vamos a contar en las próximas horas. Por ejemplo, Daniel os pregunta a vosotros de qué sirven las primarias cuando en el país más potente del mundo al final el duelo lo protagonizan 2 mediocres. Ahora que en España estamos hablando tanto de la elección por primarias, ¿no?, en los partidos políticos. Luego también a la gente le preocupa mucho cada uno de los candidatos, dependiendo de quién gane, esa lucha contra el terrorismo islamista y la diferencia que hay en el programa de los 2 candidatos. Si son tantas las diferencias como parece ser, son las 2 cuestiones que os plantean. Vuestra opinión. Lo primero, el sistema de primarias, que es verdad que es la democracia primera, primitiva, la que descubre Alexis de Tocqueville cuando va a América y se queda sorprendida. Ese libro, La democracia en América, bueno, para los de Podemos no, porque es un poco largo el libro, pero para la gente que no aspira a vivir del cuento, pues es un libro que hay que leer, porque el gran problema del sistema representativo, ayer tuvimos ya el primer eso, y el lunes hemos quedado para debatir más, que ha planteado ahora precisamente ese tribunal Inglaterra, entre la democracia directa y el Parlamento, que es esencial. Claro, de alguna manera las primarias responden a ese principio representativo de we the people, pero luego el sistema en que eso se articula en un Parlamento es de una enorme complejidad. Además, yo creo que en España, salvo que hayas vivido allí y aún así, no se entiende bien, Manuel. No se entiende de otras cosas porque en Estados Unidos está abierto a todos los que se inscriben. Porque es una cosa que hay que saber, es decir, para poder votar en Estados Unidos hay que inscribirse, no te hace un censo el Estado, ¿no? Es un problema en muchos sitios, porque se ha mantenido a gente fuera de las listas de votantes por trabas. Sí, es otro tema. Por ejemplo, una cosa curiosísima de Estados Unidos y del mundo anglosajón es que no hay carnet de identidad. Resulta que el carnet de identidad es un ataque terrible a la privacidad y tal. Eso no se le ocurre ni a Pablo Iglesias. Bueno, perdona, y en Estados Unidos en cambio tienes que ir con el de la Seguridad Social, que es el equivalente, con el del carnet de coche, con 2 o 3 tarjetas, es decir, por no llevar el carnet de identidad tienes que llevar 5 carnets de distintas cosas. Pero resulta sobre que eso el de Seguridad Social que sustituye al carnet. Social Security Number.
El carné. Entonces sacas que es una porquería. Pero es que esos carnés se lo dan incluso a los inmigrantes ilegales, con lo cual está votando inmigrantes ilegales. Eso lo defiende sobre todo el Partido Demócrata, claro está. Sí. ¿No? Lo defendió públicamente el otro día Obama, ante las cámaras. Sí. Diciendo, aquí eso no se controla. Volviendo a las primarias, en primer lugar, hay esa diferencia. Entonces, ¿eso qué significa? Que puede haber un candidato, como es Trump, o como fue Carter, por ejemplo, con el Partido Demócrata, que se impone al partido. Y hace tabla rasa del partido. Entonces eso puede tener sus ventajas, puede salir un ángel maravilloso, Mirlo Blanco debe ser la palabra. Gracias, Germán. Pero efectivamente, es decir, puede salir un infumable absoluto, ¿no? Pero que conecta mucho con el momento de irritación de la masa, que no siempre es el mismo motivo, pero en general la gente se irrita siempre por algo, siempre hay un motivo, es decir, nunca sucede en las elecciones americanas que no haya, o dicho positivamente, siempre hay en las elecciones americanas, en ambos partidos, por lo menos en las primarias, candidatos que luchan contra Washington. Washington es siempre el mal, la corrupción, la instalación en el poder. Entonces, algo de eso siempre hay, claro, pero es que no hay países que no tengan capital, ¿no? Y desde luego, la política de Estado pues no es la misma que la de la aldea. Bueno, uno de los grandes presidentes de la historia de Estados Unidos, que es Ronald Reagan, sus primeras elecciones las ganó contra el establishment de Washington, que además estaba contra él. Y realmente con las cámaras en contra. Yo recuerdo los primeros años en Estados Unidos, que estuve allí cuando terminó el primer mandato. Prácticamente gobernó por la televisión, por el poder que tiene la presidencia, y luego manejando hábilmente, porque además lo que proponía era de sentido común, y obedecía a criterios realmente de necesidad, en el caso militar, o de conveniencia de la nación. Al final, cuando había una votación delicada, el tío salía en televisión y había 2 o 3 diputados, congresistas o senadores que al final le daban la mayoría, y gobernó así en el alambre, pero primero tenía un proyecto, tenía una idea clara de América. Pero tenía una mayoría demócrata. Claro, pero gobernó contra ella. Creó además esa cosa de los demócratas del sur, que resulta que estaban a la derecha de los republicanos del norte, como suele pasar. Porque por otra parte, pues vienen de donde vienen. Pero curiosamente, a veces un tío antisistema puede mejorar el sistema porque lo purifica, y a veces lo que puede es destruir un sistema que está creado precisamente para representar. Ha habido pocos candidatos, yo recuerdo pocos candidatos muy de izquierdas en la historia. Yo he conocido al más de izquierdas de todo, y fue arrollado. Fue George McGovern en el año 72, que era, en Europa sería un socialdemócrata, un socialista, muy rojo, y pero Nixon le dio una... Pero yo no tanto, no lo sé, yo creo que Sanders es un poco más civilizado, no sé. McGovern era un tío un poco limitado también, de Minnesota, esto un poco decir eso, pero le dio tal paliza a Nixon que tardó mucho tiempo el Partido Demócrata que lo había inventado. Después Carter era bastante izquierdista, pues no tanto como McGovern. Y ahora Clinton es Washington, yo qué sé, es Es curioso de todas maneras, Germán, como cuando hablamos de las primarias, la gran diferencia de lo que representa ahora Hillary Clinton, que es Obama, y lo que fue la administración Clinton. Pero la administración Clinton, claro, yo recuerdo, por ejemplo, cuando muere Reagan, o sea, cómo era realmente sentido. Claro, Clinton es un tío de Arkansas, es un tío, digamos, de América profunda. Entonces, realmente Reagan era su presidente, con ese sentido que tienen hacia los presidentes de los Estados Unidos, que son de todos. Además, Reagan realmente fue un gran presidente nacional, pero fue una época de conciliación, de razas, de norte y sur, etcétera. Todo lo contrario de Obama, hay que decirlo. Viene después, la polarización empieza con Bush, pero desde luego se dispara con Obama. Y hay que recordar, o sea, la señora Hillary ha hecho unas primarias contra Obama, y en esas primarias Obama ha dicho de Hillary muchas de las cosas que dice Trump. Ella fue la que dijo que no había nacido en Estados Unidos. Y ella dijo que no había nacido en Estados Unidos, sino sugirió que había... Por cierto, que no se sabe. Sugirió que había nacido en África, pero sobre todo ella abogó por un muro con México, en la frontera de México. Ella pide una valla, aparte de que hay valla en una serie de tramos, pero ella defiende lo único original de Trump es que lo pague México. Lo que está atacando ahora. Pero lo que no hay un grado de hipocresía en la candidatura de Clinton absolutamente abrumadora, que la otra es impresentable, como quieras, el personaje otro, el Trump es impresentable, te lo admito, y que es un ser
ser con unas formas detestables. Pero desde luego el grado de hipocresía al que ha llegado la plataforma de defensa a ultranza del todo vale con Clinton es absolutamente inaudito. Claro, es que un dato que no salió antes cuando discutíamos de por qué se vota es que la derecha vota en contra de la Clinton y la izquierda vota en contra de Trump. Es decir, en democracia eso pasa muchas veces. Siempre. No votas tanto a favor, sino en contra de. Ahora, otra cosa que no hemos dicho, importantísima, es el nivel de corrupción de Hillary Clinton. Es que con la sensibilidad que existe hoy día en España, no podría ser ni alcalde pedáneo en España. Ha ido cobrando en la Secretaría de Estado, ha cobrado su fundación dinero de países implicados, o sea, ha cobrado de Qatar, ha cobrado de... Mira, como Roures, igual que Podemos, cómo han ido ingresando a cambio de frases favorables en discursos oficiales. Es que es una cosa absolutamente inaudita. Cómo han vendido sus servicios dentro de la Secretaría de Estado para mayor gloria de la Fundación Clinton, donde estaban cobrando ella y su marido a diestro. No es ya una cuestión de dinero, sino que funcionarios de la Fundación Clinton privados han desempeñado funciones en el Departamento de Estado y funcionarios públicos del Departamento de Estado han desempeñado funciones en la Fundación Clinton. Eso es una cosa dándoles privilegios terrible en España, con todo lo que se habla de la corrupción. Pues sí, señor. ¿Por dónde van los oyentes, Sara Sanz? Bueno, pues por supuesto no están en vilo nuestros oyentes, en este caso por las elecciones, pero sí... además muy bien informados. Pero sí siguiendo, además en Libertad Digital y por supuesto en el radio, esa jornada electoral en Estados Unidos y pendiente, por supuesto, del resultado final y de quién finalmente gane la batalla. Hablan sobre el candidato republicano, se centran en Donald Trump, tratan de desentrañar ese origen de por qué precisamente un multimillonario empresario como es Trump haya podido aspirar y además seriamente a ocupar la Casa Blanca. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con los oyentes. Lo primero de justicia es reconocerlo. Nos han llamado muchísimos oyentes felicitándonos precisamente por esta tertulia especial y con los contertulios que tenemos aquí en esta mesa. Opinan, por supuesto, de esos aspirantes presidenciales. No comparten una de las comparaciones que se han hecho en esta mesa sobre el candidato Donald Trump y Pablo Iglesias. Lo que representa Trump es darse cuenta que Estados Unidos se está yendo al garete debido al excesivo liberalismo, políticas de izquierda de tipo social y también a la globalización que hace que los grandes inversores americanos les importe un pimiento la clase trabajadora americana y fabrican donde es más barato. Ya sabemos que Trump es un personaje siniestro, ya sabemos que es un tipo que lo va a hacer muy mal en Estados Unidos, pero ¿por qué no se habla de qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos en los últimos 8 años para que surja un movimiento político como el de Trump? Comparar a Donald Trump con Pablo Iglesias no solo es una majadería, sino es desconocer la realidad americana y bueno, y quizás hasta la psicología humana. Bueno, hay que decir que América es un país, probablemente el país más distinto a los demás de todos, O sea, América es una civilización, no es un país, es una civilización, gracias a la cual, por cierto, existe la civilización occidental. Conviene recordar. Y hay un problema de lenguaje en libertad. Que es populismo. Es una palabra que se ha utilizado poquísimo en España, solo de fechas muy recientes. No he visto que nadie dé una definición de populismo. ¿Vosotros tenéis una definición de populismo? Pues sí, es lo que a la gente le gusta oír. Sí, pero que es lo que se está aunque sea mentira en este momento. Lo que a la gente le gusta oír. A la gente le gusta oír que él nunca es responsable de nada. Y que de lo que le pasa siempre hay un culpable, a ser posible exterior, que es otro. Hay el populista perfecto, que es Perón, creó un concepto nuevo que era la sinarquía internacional. En la sinarquía estaban la masonería, el comunismo, algunos nazis que no habían aprovechado la tal. Estaba el islamismo de aquella manera. Estaban los judíos, como en toda conspiración que se precie. Varios propietarios agrarios y luego intereses frutícolas de Centroamérica. Todo esto era sinarquía y muchas más cosas que decía él, Perón, que no podía revelar en público. Y contra la sinarquía, bueno,
pero hay casi folletos completos. El populismo son las portadas que estamos viendo de estamos en el abismo. Porque hay en este momento una... No, populismo criminal es el mundo en vilo a la espera de la... Eso es puro populismo, el mundo en vilo. Conteniendo el aliento, sí. Populismo es que la paz se hace pactando con el narcotráfico, por ejemplo. Eso es. Populismo es Juan Luis Cebrián. Populismo es La Sexta. Populismo es La 4. Populismo, Soraya, populismo eres tú. Federico, eso es una identificación de rasgos populistas. Sí. Pero una definición que puedes dar de lo que es el liberalismo, lo que es el fascismo. No, es que no puedes porque es un poco de todo. No hay un contenido ideológico. Pues es una forma de responder a los más bajos instintos de la gente, desde la derecha o desde la izquierda, según los casos. Yo por eso, naturalmente, no comparo ideológicamente a Pablo Iglesias y a Trump, pero su recorrido es el típico de eso. Vas directamente a la gente, les cuentas una historia y se llama La Tuerca o se llama The Apprentice. Pero La Tuerca y The Apprentice es el mismo vehículo. Pero hay una diferencia entre, por ejemplo, Errejón, que es un fascista peronista, un laclaunista, es decir, un tío que busca la emoción primera para llegar al poder, y que es comunista falangista, de la Falange, como decían. Seguramente sí, el abuelo de Iglesias fue de la Falange, de estos que eran de la FAI y que luego se reciclaron en falangistas. Bueno. Bien, pero bueno, la Falange, que se decía, que hubo muchos. Pero hay una cosa fundamental. En una civilización en la que el compromiso y la responsabilidad van desapareciendo, el populismo básicamente consiste en dejar que el que opina sea bueno y los demás todos son malos. Populismo. Y todos los malos y los males nunca se deben a él. Él nunca ha cometido un error, él es pobre por culpa de alguien que es rico. Pero eso es tan viejo como la humanidad. Por supuesto. Eso se refleja en la manera de hablar. La demagogia en Atenas. Un opositor dirá siempre: he aprobado, me han suspendido. Sí, señor. Es decir, un señor que quiebra su empresa, es decir, es el banco el culpable, nunca. Bueno, el demagogo ateniense pues era demagogo, el que apela. Todos estamos de acuerdo en que las célebres alocuciones de radio terroríficas de Goebbels y de Hitler eran populismo puro, claro. Pero las maravillosas intervenciones y arengas que hacía Churchill en la radio también eran populismo, claro. Eran fantásticas, son una clase de literatura británica, inglesa, eso es fantástico, pero eran populismo también. Sí, no, y la de movían a la gente en Sevilla, movían a la gente allá donde estuviera, muy lejos de Inglaterra. Los grandes oradores, España ahora tiene unos tuercebotas en el Parlamento, algunos de los cuales apenas, es que no pueden ni leer. Ayer maravilloso Obama, la última intervención ayer por la tarde. Es un orador. Fue un grandísimo lector de Pensilvania. En Pensilvania. Impresionante el discurso de ayer, Sí. Él es un gran. Perfecto. Ahora, populismo. Pero en España hemos tenido grandísimos oradores en la peor época de España. O sea, cuando ha habido más masa encefálica, como le llaman al grupo de Ortega, la masa encefálica en el Parlamento, y los mejores oradores que ha tenido nunca España los ha tenido en la Segunda República. Extraordinarios, o sea, pero por todos los sentidos. La Pasionaria en su estilo bronco, una gran oradora. José Antonio, un gran orador. Lerroux era un buen orador. Azaña era un magnífico orador. Prieto era un magnífico orador. Alcalá Zamora, en su estilo requintado, era un magnífico orador. Melquiades Álvarez era un magnífico orador. Bueno, es que es una generación, pero muchos no tenían ni estudios y eran grandísimos oradores. Y sin embargo, pues nos llevaron a donde nos llevaron. Igual que crean. Es que hablar es una cosa. Es que la política no tiene que ver, y en cambio, pues fíjate, López Rodón y López Bravo y López de Letona, pues unos sosazos del Opus. Pues chicos, sacaron España del agujero. O sea que... En fin, Aegon nos viene muy bien. Porque si cogemos un apéndiz en una autonomía que no es la nuestra, más vale que te entiendan, y lo mejor es que sea un seguro privado. No va a ser que nos saquen un ojo, y no queremos esos sustos. Mejor que no. Te pilla Cañamero y lo mismo te echa, o vas a Cataluña y resulta que te quitan una oreja. Y no era lo que queríamos. Dice, no, es que he dicho apéndice. Pues el apéndice. Cañamero te echa a bódalo y te parte la cara, ¿no? Sí, que además no limpia la celda.
¿no? Ya se le ve, si es que se le ve. Hay una alergia a la higiene que es muy mala y provoca enfermedades. Provoca muchas enfermedades, entonces lo mejor es tener un buen seguro como el de Aegon, llamando al teléfono 900-177-177, que nos va a cubrir todas las especialidades por 39,95 al mes sin copagos, es decir, sin ningún tipo de sorpresa, y además incluye hospitalización y habitación individual. Eso es importante. Siempre. Porque mira Bódalo ya la tiene, la habitación individual. 900-177-177. Bueno, y en el Corte Inglés, volvamos al Corte Inglés. Volvamos al Corte Inglés, estamos celebrando 75 años, es un 75% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos y además sorteamos pues muchísimos regalos, microondas, tarjetas regalo, carros de productos gratis, vajillas, anillos de diamantes y un 75 cruces. Me encanta esto de mezclarla. Pues claro. Los carros de carne, como tiene que ser. Anillos de diamantes. Mira, en España ya hay gobierno. Es maravilloso. Gobierno, sí. más bien gobiernas. Hay gobiernas. Hay dos gobiernas, la gobierna de Soraya y la gobierna de Cospedal. Pero luego es Navidad. Ya hay gobierno y por lo tanto ya empezamos la campaña de Navidad. ¿Y en Navidad qué es? Es la mezcla hay de que llenar todo, el carro con el anillo de diamantes. Y con el catálogo. Ahí que el anillo se me ha caído en la lechuga. ¿Dónde está? Para que disfruten los españoles y las españolas y los españolitos y las españolitas. Sí. Y los LRTV, no sé cuántos. Yo estoy muy preocupado por la veneno, lo digo sinceramente, porque los transexuales era el que mejor hablaba. Que eso es muy de apreciar, ¿eh? Ahora que la gente Estamos habla hablando del valor de la palabra. Pero claro, oye, pues la Veneno está en coma y no se sabe qué ha pasado, algo trágico. En fin, pero vamos a la... Es verdad. Vamos a la política Bernardina Bautista. ¿Qué ha pasado últimamente dentro de esa zarabanda de congresos que se nos vienen encima? Pues vamos a pedir permiso a las elecciones en Estados Unidos porque de momento no hay mucha novedad. Ahora mismo son las 4 de la mañana en Nueva York y de momento están que no han iniciado el día. Es de noche. La ciudad nunca duerme, pero es de noche. Más o menos para el informativo empezarán ya a despertar y tenemos novedades, pero sí que tenemos novedades en la política nacional, porque ya sabes, te gustan los desayunos y los desayunos son los que nos dejan los titulares hasta las primeras horas. Los desayunos que llegan a mediodía. O sea, aquí empiezan a desayunar ya cuando los demás llevamos 4 horas trabajando, se ponen a desayunar los políticos. Se van a mediodía y luego ya... pero le llaman desayuno y se toman una taza de café, eso no es un desayuno. Eso es... Sí, nosotros ya hemos desayunado 3 veces, como mínimo. Claro. Pues el de hoy es de Albert Rivera y, atención, acaba de cargar contra el nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Paloma Cuevas, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El líder de Ciudadanos considera que el nuevo Ejecutivo es continuista. De hecho, la imagen y semejanza de Mariano Rajoy asegura que no estamos ante un nuevo gobierno, sino ante una crisis de gobierno. No obstante, se ha mostrado confiado en que Rajoy va a cumplir las medidas negociadas con Ciudadanos. Ha argumentado que el PP va a cumplir porque no tiene mayoría absoluta. Si la tuviera, reconoce Rivera, no haría muchas de esas 50 medidas. Sobre el futuro de la legislatura, el líder de Ciudadanos ha señalado que para avanzar es necesario abandonar viejos dogmas. Yo lo que voy a reivindicar a esta legislatura es que nos quitemos los dogmas de encima, que nos quitemos de encima los viejos tics y empecemos a pensar en un mundo globalizado qué soluciones necesita España. Lo hablaremos seguramente también, estamos viendo en Estados Unidos o en Europa. En la dicotomía de hoy ya no es izquierda-derecha. La dicotomía de hoy es inmovilismo, populismo o reformismo. Eso es lo que hay que escoger. Pues una dicotomía que es tricotomía, ya empezamos mal, Albert? Tricotosas, Sí, la dicotomía es di. O sea, tri ya no es di. O sea, la intención es buena. Pero me ha gustado lo de tricotomía, tiene por venir. ¿Verdad? Sí. Como cuando uno está en un trilema. Pero no se da cuenta de que le ha dicho bien, porque es un tipo que hace bien, lo que acaba de decir Soraya. Es decir, que ese discurso vale para Soraya. Si Soraya tuviera gracia y fuera mona, simpática, agradable y fuera hija de un tendero de Barcelona, pues entonces hablaría como Albert Rivera y hubiera dicho, en lugar de vamos a escuchar a Soraya porque creo que es una de las cosas. Yo oigo a Soraya, me dan ganas de votar, no al PSOE, líbreme Dios, pero... Vamos, pido que vuelva a Rosa Díez, o sea, alguien, o sea, no puede ser un carácter, o sea, es que luego veo a Albert y lo veo muy blandito. Oigo a Soraya que va a rendirse, ya ha sido recibida bajo palio por el conde de Godó, señal de que viene a entregar nuestro dinero. Hay que temer lo peor. Pero fíjate cómo se parece a lo que ha dicho Rivera. Prometo aportar 3 cosas, aparte de las que pueda traer en la mochila por formación o por vocación política y profesional. Esfuerzo, empatía e imaginación. Yo creo que cuando uno está en política
tiene que ponerse siempre en el lugar del otro. Y cuando le toca dialogar, tiene que pensar que uno puede creer que lleva la razón, pero todo el mundo tiene sus razones. Menos Cospedal, claro. Bueno, esto es, dicho malamente, que en alguien de Valladolid es intolerable, que lo diga mejor un tío de Barcelona que una de Valladolid, demuestra la decadencia de Occidente. Pero ¿qué es eso de la empatía? Como lo viejo y lo nuevo y tal. Eso son mamarrachadas. ¿Cómo que uno tiene que ponerse en lugar del otro? Eso es lo que dice Carmena, que uno tiene que ponerse en lugar del asesino. Ponte tú. No, uno tiene que estar en su sitio. La han elegido para que represente a un señor y tiene un contrato con esa gente. ¿Cómo que en el lugar del otro? Bueno, Federico, y el diálogo muchas veces es lo que lleva a que la gente se parta la cara. 38. O sea, que hay diálogos y hay diálogos. Pero esta va a sobornar, a pagar. Por supuesto, le van a coger el dinero y no va a haber acuerdo. Yo también añadiría los redentoristas, los que vienen a regenerar. Usted, ¿dónde ha estudiado? Regeneración usted. Sí. Bueno, vamos a ver. El peligro es realmente que lo que se está viendo en el gobierno, y en eso quizá tenga razón en su primer punto, Álvaro Rivera. No, el primer punto tiene toda la razón. Es que se le ve al gobierno que su única vocación es estar. Yo creo, es Noelia, aguantar lo que sea a cambio de lo que sea. Sí, pero además por poco tiempo. Noelia, no sé si tenemos a Paloma todavía que le pueda hacer una pregunta, pero que le pregunte por los 8 años que está firmado el acuerdo, que no puede estar más de 8 años en Moncloa, y lleva 5, Mariano. Y es que yo creo que en el nuevo Congreso es para convocar elecciones cuando lleve 7. Y decir que ha cumplido eso, cuando el espíritu del pacto es que se acabe Mariano y se vaya de una vez en Mariano Rajoy. O sea, luego dale el recado a Paloma que le pregunte, y además que le trabaje el hígado hasta que conteste. Porque está firmado, está rubricado. 8 años, no más. Bueno, ya sabes que en estos actos, Federico, te pasan un papelito, tú pasas una pregunta, si les viene bien la hacen y si no, pues... Bueno, pero en el radio tenemos un poder moral extraordinario y la prueba es Podemos. Sí, si no nos ponemos a las puertas... Eso es. Ponerse pesado, que es hay que hacer lo que sea menester. Bueno, y en la crónica rosa, Isabel González... Ayer Casillas no quiso contestar a los medios, fue a presentar su marca de ropa interior, vestido, y no dijo ni pío, porque se negó a que le hicieran preguntas, así que no... O sea, la ropa interior vestida. Sí. Me ha hecho mucha gracia. El As dice, gran parada de Casillas, empató el Oporto en casa con el Benfica. O sea, enorme está. Bueno, creo que no está preocupada Chabelita por las elecciones americanas, por lo menos en su Instagram no consta que... Pero es verdad que ha huido el novio de casa. Se ha ido a Santander, ha hecho las maletas y han cortado, yo creo que es la vez número 200 y pico que cortan. Mañana en la revista Lecturas me imagino que uno de los dos insultará al otro como viene siendo habitual, ¿no? Y mañana también en la revista Semana encontramos a Teresa Campos, que parece ser que ha hecho una exclusiva, Federico. ¿Ella sola o con bigote? Pues es lo que no sé. Pero perdón, quiero decir, con arroceto. Eso es lo que no sabemos, Federico. No consigo, o sea, sí que he leído en Vanitatis que han estado allí el equipo de Lecturas con unos fotógrafos y unos redactores, pero lo que no sé es dónde estaba Bigote. Es que yo creo que Bigote... No, este fin de semana ya está en Madrid, nos contó ayer Cortázar, efectivamente. Entonces, me imagino que es la típica entrevista exclusiva para decir aquí no ha pasado nada y nos seguimos queriendo a pesar de... Y no sabemos las razones de la última huida de la Paquirrina. Quiero decir, yo entiendo que se huya de esa mujer, pero el por qué en este momento... ¿Te digo cualquiera? No, porque siempre hay... Creo además que no se llevaban bastante bien, no se llevaban demasiado bien. Creo que se fueron a Isla Mauricio un poquito para hacer la exclusiva y para arreglarlo. Pero vamos a ver, o al revés. A Isla Mauricio, pues hombre, que el que sos, no sé... Tampoco son personas que se vea que llevan un libro, ni un ebook, ni nada por el estilo. Por eso mismo, si no iban a estudiar, pues por lo menos una... Podrían haber ido a Cargados Carajos o a Galega, que está al lado. ¿Qué me dices? Son dos islas que están muy cerca de Mauricio. Quien ha ido a Filipinas, que ya lo hemos contado aquí, es Mario Vargas Llosa, que ya conoce a la familia de Isabel, Federico. O sea, sí, porque la familia tenía alguna idea de quién era él. Sí, era una ventaja. Los plazos, poco a poco. Hay que ir, primero te presento a mi hermana, luego... Oye, no está mal, ¿eh? Como pareja... Es una pareja, bueno, y explicaremos o intentaremos averiguar qué ha pasado con la Veneno, Federico. Es sórdido todo y hay mucha información contradictoria. Por un lado hablan de un accidente y por otro lado se habla de una paliza, un ajuste de cuentas porque parece que iba a salir en televisión y alguien
quería que no hablase. Sí, porque ella habló la última vez de que había algunos famosos que con los que había tenido relaciones cuando ejercía la prostitución y tal. Y vamos a ver, en fin, ahora hay un ministro del Interior, persona honrada, Zoido. Vamos a ver si puede con las cloacas, pero este es el primer asunto, pues típico asunto cloaca. Sí. O sea, seguro que hay en los bajos fondos, seguro que la policía tiene datos para saber lo que pasa. O sea, un reto para Zoido. Vamos a la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.